Teorías clásicas de la psicología. La psicología, como otras ciencias, ha recorrido un largo camino hasta convertirse en ciencia. En su caminar histórico ha tenido varios objetos de estudio: el alma, la mente y la conducta. Delimitar su campo de investigación y crear métodos y técnicas propias permitieron su independencia. Desde finales del siglo XIX, los pioneros de la psicología científica desarrollaron un saber independiente de la filosofía. El estructuralismo de Wilhelm Wundt, como el fundador de la psicología científica, creó el primer laboratorio de psicología experimental y en su obra Elementos de Psicología Fisiológica defendió la independencia de la nueva ciencia. Para él, la tarea de la psicología consistía en el estudio de los conocimientos mentales, sensaciones, sentimientos e imágenes, mediante la introspección y experimentación. Wundt era estructuralista porque consideraba que la estructura de la mente podía estudiarse en sus componentes más simples. El funcionalismo de William James investigó el funcionamiento de los procesos mentales, la forma en que los organismos luchan por adaptarse a un entorno cambiante y complejo. Su análisis de las emociones producidas por la percepción de los estímulos externos. Su objeto de estudio era el funcionamiento de la conciencia, y sus temas básicos eran los hábitos y las emociones. Tenía un método de estudio de introspección y su perspectiva era mentalista. Los psicólogos alemanes de la Gestalt criticaron el enfoque analítico de Wilhelm Wundt. No aceptaban que la percepción fuera un concepto de sensaciones y defendían que el todo es más que la suma de las partes. Su objeto de estudio era la conciencia y sus temas básicos la percepción, memoria y pensamiento. Su método de estudio era la introspección y observación, y su perspectiva era mentalista. Sigmund Freud es el creador del psicoanálisis, uno de los sistemas psicológicos que más arraigo tienen en nuestra cultura. Freud modificó la concepción occidental del ser humano, ya que se opuso a la consideración racional de la mente humana, defendida por los filósofos. Admitió la realidad del inconsciente y llegó a considerar que la personalidad está determinada por los instintos biológicos. La realidad fundamental es el inconsciente que aflora a la conciencia de manera disfrazada de lapsus, los chistes, los sueños y las fantasías. El psicoanálisis freudiano puede encuadrarse en la perspectiva mentalista, porque pretende explicar la personalidad, la motivación y la psicoterapia atendiendo a la historia de la mente. Utiliza la introspección, la asociación libre de ideas y la interpretación de los sueños como método terapéutico. Su objetivo de estudio es el inconsciente y la neurosis. Sus temas básicos: la personalidad, motivación y afectividad. Su método de estudio es clínico y su perspectiva mentalista. La psicología conductista fue la perspectiva dominante durante la primera mitad del siglo XX. Su creador fue John B. Watson. La psicología desde el punto de vista conductista orientó la psicología por caminos más objetivos. Se basa en el entorno, estimular y pretender establecer unos criterios objetivos sobre la conducta. Watson definió la psicología como una ciencia natural cuyo objetivo es escribir, predecir y controlar la conducta, que es divisible en elementos más simples: estímulos y respuestas del organismo. El conductismo fue desarrollado por los teóricos del aprendizaje y Pavlov. Es el creador del condicionamiento clásico. Y B. Frederick Skinner describe la conducta operante que está en función de las consecuencias. El conductismo, su objeto de estudio es la conducta observable. Sus temas básicos, el aprendizaje y la modificación de la conducta.
Su método de estudio es experimental y terapia conductual y su perspectiva conductista. La psicología humanista aparece a mediados de los años 50 y sus autores más representativos son Abraham Maslow y Carl Rogers. Ellos se basan en que el hombre es autónomo y responsable de las decisiones que toma para su desarrollo personal. Los pensamientos, sentimientos y acciones humanas forman un todo integrado. La psicología debe estudiar al individuo globalmente. Y la vida humana se desarrolla en un contexto interpersonal. La búsqueda del sentido de la existencia y los valores humanos son aspectos fundamentales para el ser humano. Su objeto de estudio es el ser humano, sus temas básicos, la motivación y la personalidad. Su método de estudio es la psicoterapia y su perspectiva personalista. Los psicólogos cognitivos se basan en la metáfora del ordenador y estudian qué ocurre en la mente de una persona cuando realizan una tarea determinada, procesos mentales y la forma en la que almacenan y utilizan su conocimiento, estructuras mentales. Su objeto de estudio son las estructuras y procesos mentales, sus temas básicos, la memoria, el razonamiento y la percepción, y su método de estudio es experimental, teniendo una perspectiva racionalista. La psicología cultural, su objeto de estudio se basa en la influencia de la cultura en la vida psicológica. Sus temas básicos es la socialización y la subjetividad, y su método de estudio es la interpretativa, teniendo una perspectiva histórico-cultural y socioconstruccionista. Hay un viejo cuento hindú que nos puede servir para ilustrar los desacuerdos de los psicólogos. 3 sabios ciegos iban de viaje cuando en el camino se encontraron un elefante dormido. Nunca habían oído hablar de este animal misterioso, y cuando regresaron a casa, cada uno tenía una versión diferente de su experiencia. El ciego, que palpó la pata del elefante, aseguraba que el animal era como una columna firmemente asentada en la tierra. Para el ciego que tocó la oreja del bicho, tenía la forma de un gran cojín suave, que flotaba en el aire. El tercer ciego, que había tocado el colmillo, lo consideraba rígido, duro y puntiagudo, como un gran cuerno. Todos decían la verdad, y todos se equivocaban. Para tener un conocimiento completo, debían combinar sus percepciones parciales. El elefante de la psicología es también enorme y complejo, pero hay que verlo actuar desde una perspectiva de conjunto, y se requieren muchos enfoques para comprender su inmensa riqueza. No olvides darle like al video si te gustó y suscribirte.